tiempo. Ok. Listo. Se está grabando ahora sí ya. Bienvenidos. Bueno, entonces, estuvimos trabajando la construcción de distribución de frecuencias en tablas por clase, categoría o intervalo. ¿Listo? Les mencionaba que no les había enseñado lo relacionado con eh, los datos cualitativos. Entonces vamos a trabajar datos cualitativos hoy. Ok, vamos a trabajar datos cualitativos hoy. Entonces pongamos el nombre a esto. Ok, vamos a abrir una nueva página. Y aquí le vamos a poner su respectivo nombre. Cualitativos. Bueno, entonces vamos a suponer que estamos interesados de pronto en un emprendimiento relacionado con comida rápida, ya que identificamos de pronto un nicho de mercado, una oportunidad que nos puede servir, ¿ok? Y queremos conocer preferencias, ¿no? Para poder determinar qué productos serían los más llamativos o los que deberíamos tener en cuenta para satisfacer las necesidades de eh, los posibles clientes, ¿ok? Variable y frecuencia, ¿ok? Al investigar, nos encontramos con los siguientes valores de la variable. Algunas personas manifestaron su preferencia por las hamburguesas. Estos datos, pues es posible que los hayamos podido conseguir de manera virtual o mediante un formulario, mediante una encuesta, ¿no? Hamburguesa, perros, salchipapa, pizza. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más encontraremos? Ayuden. Tacos, profe, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí podemos, si aparecieron más, pues consignaríamos más valores de la variable. La frecuencia. Vamos a suponer que hicimos una encuesta y que 45 personas, no, un poquito más, 60 personas nos manifestaron preferencia por las hamburguesas, 45 por esto, 38 por esto, 52 por la pizza, 28 por los sándwiches y 16 por los tacos. Listo.
Ok, eso fue lo que encontramos, esos fueron los datos que recolectamos. Entonces, vamos a totalizar y nos encontramos que adelantamos una muy buena cantidad de, de vistas, ¿no? De conceptos, de opiniones. Perfecto. Eso es lo que vamos a encontrar nosotros en nuestro trabajo de campo. Primera respuesta, vamos a encontrar que las personas eligen una o varias de las opciones dependiendo de lo que nosotros hayamos preguntado o hayamos diseñado la encuesta, ¿no? ¿Listo? Esto ya me permite a mí construir una presentación de datos, ¿no? Entonces, resulta que lo que les dije cuando trabajamos con datos cuantitativos, las frecuencias absolutas, que no son esos valores que están ahí, pues nos dicen muy poco, ¿no? Oiga, ¿será que 42 es una cantidad grande? ¿Cómo estará con comparación al resto del mercado? En fin, es una información parcial. Para profundizar eso, entonces recordemos que nosotros calculábamos la frecuencia relativa, que la multiplicaba, que la simbolizábamos como con H sub I. ¿Listo? Entonces vamos a calcular, perdón, porque no solamente, sino que vamos a calcular las frecuencias relativas. Entonces, recordemos, la frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta de cada valor de la variable entre el total de observaciones. Ese total de observaciones va a ser un divisor fijo y para facilitar el proceso, ahorita lo vamos a asegurar, lo vamos a fijar. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Vamos a repetirlo. La frecuencia del valor de la variable la dividimos entre el total de observaciones. Y aquí vamos a fijarla, la fijamos con F4 y vemos que efectivamente aquí la B, que es donde está este valor, me queda en medio de signo peso, lo que significa que la celda está fija. ¿Ok? Al tener la celda fija, ya no tengo que volver a digitar la operación, sino arrastrar la fórmula. ¿Listo? ¿Ok? Y ahí tenemos. Ok. Sumamos y ya sabemos de antemano que esto obligatoriamente nos tiene que arrojar un valor de 1. Perfecto. Al- Algunas personas, digamos, la frecuencia relativa no es entendida por todas las personas, entonces nos ayudamos con una frecuencia porcentual, la cual obtenemos de la frecuencia relativa multiplicándola por 100. ¿Listo? La frecuencia relativa multiplicándola por 100. Y aquí, al igual que en la columna anterior, podemos arrastrar la fórmula, arrastrar la operación matemática. Y aquí tenemos estas frecuencias relativas convertidas en porcentaje. Por lo tanto, esto me tiene que sumar 100. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos ya eh, nuestro, nuestro porcentaje de participación de las personas en, en las preferencias de los productos, ¿no? De los productos que les vamos a ofrecer. ¿Listo? Bueno, entonces estos son porcentajes. Listo. ¿Cómo presentamos esto? Esta ya es una primera parte de la presentación. Aquí tenemos los primeros datos. Aquí con esto nosotros ya tenemos bastante información para tomar decisiones. ¿Ok? Aquí estamos mirando que el 26,2% de las personas se inclinan por las hamburguesas. Es decir, un poquito más de la cuarta parte de los encuestados
se inclinan por las hamburguesas y que en conjunto los perros calientes, con los perros calientes y con la pizza, son los tres productos más solicitados, con mayor preferencia, ¿no? Ahí ya tenemos una tendencia. El segmento de la población al cual estamos investigando prefieren estos tres tipos de productos. ¿Listo? Ya tenemos esa información. Si quisiéramos tomar decisiones ya con relación a eso, ¿no? Alguien puede decirnos, quiero embarcar con hamburguesas, porque yo tengo que preparar la carne, tengo que, bueno, consideraciones que cada cabeza es un mundo y tiene sus ideas, ¿no? Entonces, eso pasa. Otro diría, pues me llama más bien la atención la pizza, que es un solo tipo de negocio, un solo tipo de producto, aunque con diferentes sabores, pues sencillamente el éxito de la pizza, más que cualquier cosa, está en la masa, entonces me voy a especializar en esto. Y algo otro dirá, "No, yo voy a combinar la salchipapa con los sándwiches, con los tacos, en fin, cada cabeza es un mundo, ¿listo? En esto no tenemos, no está limitada a esas situaciones apenas que estoy mostrando. Ok, esto cómo lo mostramos de manera gráfica para que sea más llamativo. Entonces, las frecuencias absolutas, el, el video les dice que se deben presentar en un gráfico de barras, ¿no? Entonces, aquí le vamos a decir a esto que nos inserte un gráfico de barras, un gráfico de barras, ok, que me la presente en columna, pero igual le puedo poner, eh, bueno, lo más sencillo es esto, que me la presente en barras, ok, y entonces yo selecciono esta opción y aquí ya tengo el gráfico de las preferencias y aquí tenemos los valores de la variable, hamburguesa, listo. Esto lo podemos mejorar. Ustedes se pueden volver unos diestros en esto. Esta primera parte, nosotros podemos seleccionar una columna cualquiera de estas con clic. Fíjense que aquí me aparecen unos punticos que significa que que están seleccionados los datos. Le doy clic derecho dentro de una de esas barras y le digo que me muestre agregar etiquetas de datos. ¿Ok? Agregar etiquetas de datos. ¿Listo? Y entonces ya tenemos la combinación de los valores absolutos. Aquí me los muestra y aquí tengo los valores de la variable. Ya esto es un producto que se puede mostrar en una investigación, ¿no? Que ya se puede mostrar en en un documento de estudio, de proyecto, de anteproyecto, en fin. Ya es una información, ya se puede presentar. ¿Listo? Recuerden, como son variables cualitativas, eh, no se deben, bueno, se pueden mostrar también en círculo, pero mostrando la frecuencia porcentual o la frecuencia relativa. Esta es la mejor manera de presentar las frecuencias absolutas, ¿no? Y las barras van separadas porque no son variables continuas, son variables discretas, ¿ok? En caso de que fueran numéricas, ¿no? Pero no van juntas, porque el histograma, se llama histograma cuando estos gráficos de barras van juntos, van pegados, ¿listo? Y normalmente se representan variables cuantitativas continuas con esa herramienta. Listo, ya tenemos esto. Ahora, queremos enriquecer nuestro trabajo. Y entonces,
vamos a mostrar esta misma información, pero la vamos a mostrar en un gráfico de superficie o en un círculo o en una torta que llamamos. ¿Listo? Ahí puedo optar por la frecuencia absoluta o por la frecuencia porcentual. ¿Listo? Entonces, selecciono las columnas que voy a... Ah, bueno, tengo que decir insertar, ¿no? Seguramente esto se me va a desarmar y lo repetimos. Entonces vamos a insertar un gráfico. Ok, vamos a insertar un gráfico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a insertar un grafiquito por aquí en tercera dimensión. ¿Ok? Listo. Y estamos seleccionando la frecuencia porcentual. Listo. Entonces, para enriquecer esto nuevamente, le damos clic normalito dentro de cualquier área, cualquiera de las áreas de este círculo. Nos paramos aquí, damos clic y fíjense que aquí nos aparece ya seleccionadas las diferentes regiones. Ahora damos clic dentro de esas regiones y le decimos que nos agreguen datos. ¿Listo? Agregar etiquetas de datos. ¿Listo? Y aquí tenemos datos. Entonces, eh, esto yo lo puedo correr, lo puedo reubicar. Ahí ya empieza a jugar la habilidad, los gustos, las preferencias para mostrarlo, ¿no? Pero este es el otro insumo que ya se puede presentar para dar respuesta a esa investigación, a ese sondeo que he realizado con relación a las preferencias de los productos cuyos valores de la variable son palabras, son etiquetas, son nombres, ¿no? Hamburguesa, perro, salchicha, pizza, sándwich, tacos, camisas, pantalones, medias, zapatos, todos son, pues, etiquetas. Nombres de productos, nombres de alimentos, nombres de mercado, harina, pan, frijoles, granos, en fin, las variables que no son cuantitativas, sino cualitativas. ¿Listo? Con estos gráficos nosotros podemos hacer varias cosas. Lo podemos hacer más pequeño, lo podemos hacer más grande. En fin, ahí no hay, está de por medio la creatividad de cada uno de nosotros. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, por allá alguien me iba a hablar, pero se me arrepintió. Profe, qué pena. ¿Usted nos podría compartir ese archivo como para tener un tipo de guía? Claro, con mucho gusto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Ya lo guardo y se lo mando de una vez. Espérenme un momentico, lo guardamos. Archivo, guardar como. Entonces, ok, vamos a añadir
Ahí va aquí mismo. Bueno, con mucho gusto, ahí está. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, ¿alguna pregunta con relación a lo que hemos trabajado hasta ahora? ¿Nada? Bueno, entonces, nosotros ya hablamos de medidas, de tendencia central, medidas de dispersión. De pronto, nos falta profundizar un poquito en eso. Entonces, vamos a mirar, vamos a mirar eh, algunas medidas de posición. Entonces, la mediana. Listo. Entonces, vamos a calcular la mediana para datos agrupados. Recordemos, mediana, ¿qué es? Entonces vamos a definirla. La mediana es un dato, ¿ok? Es una medida posicional. Que ocupa el punto medio de cualquier distribución, dejando la mitad de los datos por debajo de ella y la otra mitad por encima de ella. ¿Ok? Es, eh, es una medida que no se ve afectada por los valores extremos. El promedio se ve afectado por los valores extremos. Si nosotros nos aparece un valor muy pequeño o un valor muy grande o varios valores muy pequeños o muy grandes, el promedio se nos va
a jalonar hacia ese lado. La mediana nunca nos va a cambiar independientemente de la magnitud de los valores. ¿Por qué? Porque sencillamente ella lo que hace es ubicarme, se ubica en la mitad, en la mitad. Este es el dato que divide en dos partes iguales la distribución. ¿Listo? Esa es la mediana. Bueno, entonces, ahora vamos a, utilizando la tabla, vamos a calcular la mediana. ¿Listo? Resulta que de una vez vamos a mirar la teoría de los cuartiles. Cuartil viene de cuarta parte, ¿ok? Entonces, cuarta parte de cualquier distribución o cuarta parte de un todo es 0,25 o 25%. 100 dividido en 4 me da 25. Eso es cuarta parte. Entonces, existe el cuartil uno que nos acumula hasta el 25% de una distribución. El cuartil 2 que me acumula hasta el 50% de una distribución. Por lo tanto, es equivalente a la mediana. Es equivalente a la mediana. Y el cuartil número 3 que nos acumula hasta el 75%. Deja el 75% de los datos por debajo de ella y el 25% por encima. Supongamos que en las últimas pruebas del Estado, los estudiantes, ustedes como estudiantes de 11 grado, presentaron unas pruebas a ver y al final les entregaron a ustedes unos resultados y en el cual le decían, usted está en el cuartil 2 o en el cuartil 3. ¿Listo? En el cuartil 3 significa que el 75% de las notas de los estudiantes que presentaron la prueba con usted tienen notas por debajo de la suya. Solamente el 25 tiene notas por encima. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos ya mediana, cuartil. Hay otra medida que es los deciles, que viene de décima parte. Por lo tanto, tenemos decil uno que nos acumula, decil uno nos acumula hasta el 10%, decil 2 hasta el 20%, decil 5 hasta el 50%, lo que lo hace igual a la mediana y al cuartil uno, ¿ok? Y llegamos hasta el decil 9 que nos acumula el 90%, ¿ok? El 90%. Y si todavía necesitamos una clasificación más detallada, tenemos los percentiles. Percentiles son medidas que nos dividen cualquier distribución en 100 partes. ¿Ok? Entonces, tenemos el percentil 1 hasta el percentil 99. ¿Ok? Desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Si en la misma clasificación que yo les dije ahorita, en las mismas notas, usted está en el percentil 79, significa que el 79% de los datos o de las calificaciones, en este caso que estamos aterrizando con un ejemplo simple, tienen notas por debajo de la suya. Solamente el 21% tienen notas por encima. Notas por encima, ¿no? Entonces, esas medidas lo que nos hace es distribuir esos datos, esas Así es como frecuencias. sale en el ICFES, cuando uno ve Sí, los resultados. correcto, correcto, sí, eso es lo que les estoy manifestando. El IFE le entrega a usted, yo no sé, ahorita creo que está entregando es en percentiles, me parece, comparando en percentiles. ¿Listo? Sí, Bueno, sí, señora, aparece en percentiles. ok, listo. Pero ustedes ya saben cómo están. Si tienen del percentil 70 para arriba, pues están bien. Si tienen del percentil 70 para abajo, pues hasta el 50, es regularcito nomás, ¿no? 50, pues es la mitad de la distribución. La mitad de los estudiantes tienen notas por debajo de la suya. La otra mitad tiene notas por encima de la suya. ¿Listo? Bueno, ¿cómo calculamos esas medidas? Entonces, vamos a mirar cómo calculamos la mediana. Entonces, la mediana
Tiene una formulita. Y ahí está. Nos dice que la mediana de cualquier distribución, datos agrupados, la calculamos sumándole al límite inferior del intervalo la amplitud del intervalo. Y esa amplitud la multiplicamos por este cociente que es 0,50, que es una constante, equivale al 50%, que es la medida que vamos a calcular, menos H mayúscula sub I. Recordemos qué significa esta H mayúscula y esta H. Tenemos que tener en cuenta este cuadrito, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estos valores y estos datos que tenemos aquí. H sub I es la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada. Entonces, hasta aquí tenemos acumulado el 10, hasta aquí tenemos acumulado el 30, aquí tenemos acumulado el 50, aquí tenemos acumulado el 78, aquí tenemos acumulado el 94, y en la última clase, pues siempre vamos a tener acumulado la totalidad, el 100%. ¿Ok? Bueno, entonces, teniendo estos datos, vamos a reemplazar en la fórmula de la mediana para calcular la mediana de nuestra distribución. Ok, entonces, esta es la fórmula. Me dice límite inferior. Nosotros estamos trabajando con una distribución por intervalos, clases o categorías. Entonces, tengo que identificar el intervalo donde se ubica el 50% de la distribución. ¿Listo? Entonces, el 50% de la distribución buscamos aquí en las frecuencias relativas acumuladas. Aquí buscamos dónde está acumulado el 50. Y el 50 aquí está acumulado aquí. ¿Ok? Aquí. Listo. Entonces, ahí ya vamos a tener un problema, no, sino una situación que pues no se me ha presentado hasta ahora, pero se me presenta. Entonces, la fórmula me dice, punto 50 menos la frecuencia relativa del intervalo anterior. Como la frecuencia relativa del intervalo anterior vale, eh, no la miré la del intervalo, no miré la del anterior. Vale 0,30, ¿ok? 0,30. Listo, frecuencia relativa del intervalo anterior nos vale 0,30. Entonces, aquí tenemos 0,50 menos 0,30, aquí está, 0,50 menos 0,30, dividido entre H minúscula sub I. H minúscula es la frecuencia del intervalo. H mayúscula es acumulada. Entonces, del intervalo, ¿dónde está el intervalo? Dijimos que el intervalo está aquí, el intervalo de la mediana está aquí. El intervalo anterior tiene 0,30 acumulado y el intervalo de la clase o de la categoría vale 0,20. ¿Listo? Vale 0,20. Entonces, ustedes ya vieron que aquí reemplazamos. ¿Qué reemplazamos? 50, 10. Esta 10 es la amplitud que la definimos al iniciar nuestro trabajo con la tabla. Para poder construir la tabla, lo primero que hicimos fue determinar el número de clases y calcular la amplitud del intervalo. Entonces, esta es 10. Ahora, 50 menos 30, 20. 20 dividido entre 20 nos da 20 dividido entre 20 nos da 1, ¿cierto? 20 dividido entre 20 nos da 1. 20 nos da 1. 10 por 1, 10 más 50, 60. Entonces, para nuestro caso, nuestra mediana vale 60. Nuestra mediana vale 60. El valor de la mediana es 60. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué significa?
que la mitad de los valores de los datos que están aquí tienen valores de la variable por debajo de 60 y que la otra mitad tiene valores por encima de 60. ¿Listo? Bueno, entonces ahora nos vamos a mirar los cuartiles. ¿Listo? Ya les dije que el cuartil significa cuarta parte y que por eso tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, que me acumulan hasta el 75%. El cuartil 4 no lo calculamos porque el cuartil 4 es el último dato, el 100% de la distribución. Entonces, ese no lo calculamos porque ya está establecido. Es el último, ¿no? Entonces, el cuartil 2 es igual a la mediana, en la misma medida, ¿cierto? Por eso, pues utilizamos la misma fórmula y me va a dar el mismo valor, ¿ok? Va a dar el mismo valor. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos a calcular el cuartil 1. El cuartil 1 nos acumula hasta el 25%, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la clase del cuartil. ¿Dónde está el cuartil? 1, ¿ok? Es decir, ¿dónde está acumulado este 25%? Listo. Entonces, aquí en la tabla encontramos en la misma columna de frecuencia relativa acumulada, buscamos dónde está acumulado ese 25%. Ese 25%. Entonces encontramos que ese 25% está acumulado en esta clase. Aquí donde está el 30, porque aquí solamente llegamos hasta el 10. Aquí llegamos hasta el 30. Incluye el 25. Ah, que se pasó. Sí, pero lo contiene, lo incluye. ¿Ok? Entonces, el límite inferior del cuartil 1 va a ser 40, la amplitud va a ser 10, la frecuencia relativa acumulada va a ser 0,10, 0,10, la frecuencia relativa acumulada va a ser 0,10 y la frecuencia del intervalo va a ser 0,20. ¿Ok? Entonces, miremos a ver si es cierto. Entonces tenemos 40 más 10 que multiplica a 0,25 menos 0,10 dividido entre 0,20. Miremos a ver. Cuartil 1. 40 más 10 que multiplica a 0,25 menos 0,10 sobre 0,20. ¿Listo? Cuando nosotros ejecutamos esto, 0,25 menos 0,10 me da 0,15, 0,15 dividido entre 20 me da 4,75 multiplicado por 10, perdón, me da 7,5 multiplicado por 10 y entonces le sumamos al 40 este producto. Esto nos da 7,5 y entonces el valor del cuartil 1 es 47,5. ¿Qué significa? Que el 10% de los datos más pequeños tienen valores por debajo de 47,5. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de pasajeros transportados por recorrido en una ruta de buses, entonces, y estos son los datos que tenemos, estaríamos diciendo que el 10% de los recorridos tienen un promedio o un dato de un total de usuarios de 48, porque 47,5 no es un número válido para personas. 48 personas. El 10% de los recorridos, en el 10% de los recorridos se transportaron como máximo 48 personas. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos cuartil 2, entonces aquí tenemos como constante el 50%. Cuartil 1 que nos acumula hasta el 25% tiene como constante 0,25. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, cuartil 3. La expresión es la misma, solamente me cambia la constante. Como el cuartil 3 nos acumula hasta el 75%,
pues tengo que trabajar con el intervalo donde está acumulado el 75%. ¿Y dónde lo conseguimos? Lo conseguimos aquí. Ok, entonces recuerden, en la columna de la frecuencia relativa. La vaina me toca hacer. Listo. Ok. ¿Dónde está acumulado el 75 aquí? Pues aquí llegamos hasta el 50, aquí llegamos hasta el 78. En esta tengo acumulado el 75. Entonces, límite inferior 60, amplitud 10, frecuencia relativa acumulada 0,5, frecuencia relativa del intervalo 0,28. ¿Listo? Tengan presentes esos valores. Entonces, cuartil 3, 60 más 10 que multiplica a 0,75 menos 0,50 sobre 0,28. Y nos da 68,92. Entonces, vámonos al ejercicio, al ejemplo de las calificaciones o al ejemplo de pasajeros transportados o al ejemplo de edad de los pacientes en una IPS que asisten en un turno de 8 horas, por poner una variable. O número de pacientes que llegan a cita prioritaria entre las 7 y las 12 del mediodía. ¿Ok? Entonces, aquí nos dio un valor de 69. Entonces podríamos decir que el 75% de los recorridos de la ruta que estamos hablando transportó como máximo 69 pasajeros. En el 75% de los viajes se transportaron como máximo 69 pasajeros. En el 75% de los días, el número de pacientes que llegaron a pedir cita de urgencia fue de 69 pacientes. ¿Ok? Bueno, cuartiles. ¿Ok? Cuartiles. ¿Preguntas, Profe, yo, señor? buenas tardes. Profe, Bueno, la respuesta siempre tiene que ir como máximo. sí, porque esa es la medida que estamos calculando, ¿no? Entonces el ejercicio anterior de la del cuartil uno, la respuesta es como máximo 48 pasajeros, 48 pasajeros, como máximo o como co- mínimo. como máximo. Siempre es como máximo cuando destacan cuartiles. Correcto. Ok, gracias. Aunque yo puedo decir que como mínimo, por ejemplo, no, no mentiras. Como máximo, yo puedo, lo que puedo sacar es otra conclusión de aquí, ¿no? Que puedo sacar de aquí, que el 25% de las veces se transportaron más de 48. Entonces diría que el 25% de las veces se transportaron como mínimo 48. Pero sí conclusión de esto, ¿no? No, no calculo ninguna medida si es complemento de este cálculo, ¿no? Sí, me hice entender, ¿no? Profe, ahí habla del 25% de los pasajeros o el 10% de los pasajeros. ¿Dónde? En el cuartil uno. Cuartil uno son 25, es el 25%, ¿no? El veinticinco por Entonces, ciento, la respuesta es en el 25% de los recorridos se transportaron como máximo 48 pasajeros. Correcto. Ok, Muy gracias. bien. Con gusto. Bueno, vamos a hablar ahora de deciles. ¿Ok? Ahí está una introducción, ¿no? Un complemento. Los deciles son medidas posicionales que agrupan los datos en subconjuntos de 10% de la distribución. Por lo tanto, existen eh, deciles desde uno que acumula el 10% de los datos más pequeños, el decil que acumula hasta el 20%, el decil 5 es exactamente igual a la mediana, el cuartil 2 llegamos hasta y el cuartil 2 no, llegamos hasta el decil 9 que nos acumula hasta el 90%. Aquí
Pues yo por recortar, para ahorrarnos la repetidera, entonces vamos a calcular el decil 9. Y la fórmula pues está ahí. La fórmula está ahí. Decil 9. Límite inferior del intervalo. Amplitud que multiplica a 0,90. ¿Por qué? Porque es el percentil 9 y me acumula el 90%. 0,90 menos la frecuencia relativa acumulada sobre la frecuencia relativa del cuartil. ¿Listo? Entonces, decil 9, ¿dónde está? Donde esté acumulado el 90% en las frecuencias relativas. Aquí tenemos que el decil 9 está aquí, ¿cierto? Está aquí. Me acumula hasta el 94. Entonces, el límite inferior es 70, la amplitud es 10, la frecuencia relativa anterior es 78, 78 la frecuencia relativa anterior, y la frecuencia de la clase del cuartil es 16. 16. ¿Listo? Entonces, tenemos decil 9. 70 más 10 que multiplica a 0,90 menos 0,78 dividido entre 0,16 igual a 77,5. Entonces, ¿qué decimos? Que el 90% de los estudiantes obtuvieron notas menores o iguales a 77,5. Que en el 90% de los recorridos se transportaron como máximo 78 pasajeros. ¿Ok? En el 10% restante, pues se transportaron más de 78. ¿Ok? La misma interpretación, pero cambiando la ubicación, donde nos ubicamos. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? Preguntas. Ah, profe, ¿me podría volver a repetir la respuesta escrita, por favor? ¿La respuesta qué? ¿Escrita? La respuesta, perdón, la respuesta. ¿Para cuál? De ese, el cuartel noveno, que no escuché bien Decil. Porque el cuartil es que aquí está Ah, solamente perdón, uno, el 2, 3. del noveno. El ¿Cuál fue la decil, respuesta, profe? decil 9. La respuesta es 77,5. Entonces, ¿qué decimos? El 90, en el 90% de los recorridos se transportaron como máximo 77,5 pasajeros. Gracias. El 90% de los estudiantes obtuvo notas por debajo de 77,5. ¿Listo? Bueno, y vamos a mirar ahora nuestra última medida posicional, que es los percentiles. Y los percentiles arrancan desde el percentil 1 hasta el percentil 99. ¿Ok? Por ejemplo, ya el percentil 90 sabemos que es igual al decil 9. Entonces, el percentil 90 vale 77,5. El percentil 50 es la misma mediana. ¿Ok? Lo que nos dio la mediana. El percentil 25 es el mismo cuartil 1. El percentil 75 es el mismo cuartil 3. O el mismo cuartil 3, sí. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el percentil 6. ¿Ok? Miremos la fórmula, ¿no? Es la misma. Límite inferior más la amplitud que multiplica a 0,06. ¿Ok? 6%. Menos la frecuencia relativa de la clase anterior dividido entre la frecuencia de la clase. Aquí tenemos que tener cuidado, o no, sí, claro, cuidado porque nos presenta la siguiente situación. Cuando nosotros buscamos dónde está acumulado el 6% de la distribución, nos encontramos que el 6% de la distribución está acumulado
aquí, ¿cierto? Aquí tenemos acumulado hasta el 10%. ¿Listo? Hasta el 10%. La fórmula nos dice que la medida que estamos calculando en este momento, el percentil 6, es igual al límite inferior del intervalo, que vale 30, más la amplitud, que vale 10, que multiplica a 0,10. 0,10, que es la frecuencia relativa acumulada, a 0,10, menos la frecuencia relativa anterior. Pero resulta que aquí no tenemos nada. Y si no tenemos nada, pues no vamos a restar nada. Entonces aquí sería 0,1 menos 0. ¿Ok? 0,1 menos 0 dividido entre la frecuencia del percentil, que vale 0,1. Que vale 0,1, que es esta frecuencia, ¿no? La percentil. Listo, que en este momento, como es el primer percentil, son iguales, tanto la acumulada, porque en el primer intervalo solamente acumulamos lo que tengamos ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quedó? ¿Sí me hice entender? Bueno, entonces vamos a mirar qué pasó, Profe, señor. buenas tardes. ¿Qué significa el percentil? Percentil, a ver, déjeme termino esta explicación y entramos entonces a definir qué es eso, a comprender, no más que definir, a comprender qué es eso. ¿Listo? Entonces, Listo. el decil 9, perdón, estamos hablando del percentil 6 nos dio lo siguiente. Aquí está la fórmula, ¿no? Aquí está el reemplazo. Aquí está el reemplazo. 30, límite inferior, 10, la amplitud, 0,06 menos 0, dividido entre 0,10, y esto nos dio 36. El percentil 6 nos dio 36. Percentil es una medida que me acumula hasta cierto porcentaje de la distribución. En este caso, percentil tenemos desde el 1 hasta el 99. Es decir, tenemos una medida que nos acumula hasta el 1%. Tenemos otra medida que nos puede acumular hasta el 15, hasta el 25, hasta el 62, hasta el 80, hasta el 99. En este momento tenemos acumulado únicamente hasta el 6%. Podemos decir que el 6% de los días analizados solamente llegaron 36 pacientes a una consulta, o solamente se transportaron 36 pasajeros, o la nota del 6% de los estudiantes con nota más baja es 36, menor o igual a 36. El 6% de los estudiantes tiene notas por debajo de 36. ¿Ok? Sí, con eso sí le aclaro la definición. No tanto la definición, sino la utilidad, ¿no? Porque la definición es sencillamente decir, el percentil es una medida posicional que nos permite conocer el porcentaje acumulado hasta cierto nivel. ¿Ok? Listo. Esa es la definición. Ya con esto aquí estamos aterrizando la idea. El 6%, hasta ahí, hasta el 6% de los exámenes presentados, para no meterle personas, de los exámenes presentados, tienen calificaciones por debajo de 36. ¿Listo? Hola, hola, me preguntaste. Profe, o sea, Dime. el percentil es el porcentaje mínimo. Correcto. Sí, sí, es exactamente. La mediana es la medida más amplia, ¿no? Es decir, solamente son dos mitades, un dato para dos mitades, ¿ok? El percentil me acumula desde el 1% hasta el 99%. ¿Cuál necesita usted mirar? El 75%, el 28, el 82. El que usted necesita lo puedo calcular para sacar una conclusión, para dar respuesta a un interrogante o para cualquier otro propósito, ¿no? ¿Listo, Andrés?
Bueno, profe, gracias. Con gusto. Bueno, ahora nos vamos a meter con la última medida que tiene, que tiene connotación de medida de tendencia central en algunos momentos, eh, aunque no siempre, que es la moda, que es la moda. ¿Ok? Moda, pues todos sabemos que es moda, ¿no? De manera general. El término genérico moda es lo que más se usa, lo que más se ve, ¿sí? Eh, ahorita los que estamos aquí en Bucaramanga, pues hoy estamos contentos porque el Atlético le ganó al Nacional anoche y porque la semana entrante empezamos Copa Libertadores después de 27 años. En fin, hay diferentes modas, modas para diferentes cosas, para los aficionados al deporte, para los afiebrados políticos que discuten por todo, para las prendas de vestir, en fin, hay moda para muchas cosas, ¿no? Hay moda para muchas cosas. Entonces, ¿cómo calculamos la moda? En este caso, numérica para una serie de datos. ¿Listo? Como estamos hablando con números, pues entonces los números se defienden con fórmulas. Y tenemos para la moda una fórmula, una expresión matemática, que nos dice que para calcular la moda debemos identificar, primero que todo, la clase de la moda. ¿Dónde está la moda? ¿Ok? Extraer de ahí los datos, el límite inferior, la amplitud, más este cociente, delta 1 en el numerador, sobre delta 1 más delta 2. Aquí ampliamos qué es delta 1 y qué es delta 2. Entonces, delta 1 es la frecuencia de la clase modal, es decir, la clase donde está la moda, menos la frecuencia de la clase modal. Y delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase postmodal. Postmodal. ¿Listo? Entonces, como vemos aquí, lo primero que tenemos que calcular, antes que calcular, identificar, ¿ok? Localizar es el intervalo de la moda. Y como les dije ahorita, moda es lo que más se repite, lo que más se usa, lo que más encontramos. Entonces nos venimos a nuestra tabla y entonces en esta es más fácil trabajar con enteros, entonces nos vamos para la frecuencia absoluta. ¿Listo? Esta es las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué es moda? Moda es lo que más se repite, lo que más se usa, lo que más se habla, lo que está más in, por decir algo, ¿no? Cuidado que nos podemos confundir. En este caso, la frecuencia es la cantidad de veces que aparece un valor, ¿ok? O un intervalo de valores. ¿Listo? Aquí, lo que más se repite, ¿cuál es? 14, ¿cierto? 14, porque es el más grande, lo que más hay. Los datos más grandes están aquí. La mayor cantidad de datos están aquí. Ah, no, pero es que lo que más se repite es 10. Sí, esa es una frecuencia para valores entre 40 y 49. 10 es una frecuencia para valores entre 50 y 59. Pero 14 es una frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repite para valores entre 60 y 79. Por eso, este es el intervalo de la moda. ¿Sí me hice entender con esto? Afortunadamente, pues aquí no nos salió de papaya porque nos salió la repetición de ese 10 que nos permite eh, eh, aclarar esa situación, ¿no? No es que porque, por ejemplo, que fuera que el 5 estuviera 3 veces, entonces la moda es 5. No, señor. Si hay un intervalo con 14 de frecuencia, esa es
Esa es la moda. Entonces, la moda, para que la hablemos en términos de estadística, la ubicamos en el dato que más se repite. Si estamos hablando de distribución de frecuencia en clases, la clase que tiene una mayor frecuencia, absoluta o relativa, es lo mismo. Si la frecuencia absoluta es la mayor de todas, la frecuencia relativa también tiene que ser la mayor de todas porque la calculamos a partir de ellas. ¿Ok? Entonces, la clase que tiene mayor frecuencia es la clase donde está el 14, que tiene 14 elementos en su rango. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a calcular la modal con la fórmula. Entonces, frecuencia de la clase modal 69, 59 la premodal, no, perdón, 10 la premodal y 8 la posmodal. Premodal antes de la moda, posmodal después de la moda. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Frecuencia de la clase modal, 14. Frecuencia de la clase premodal, delta 1, 14 menos 10, 4. Sobre delta 1, 14 menos 10, 4, más clase modal menos frecuencia posmodal, 14 menos 8, 6. ¿Listo? Entonces tenemos, aquí está, 60 más 10 que multiplica a 14 menos 10 dividido entre 14 menos 10 más 14 menos 8. ¿Ok? Entonces, 14 menos 10 es 4, 60 y 10 se conservan. Este 14 menos 10 me da 4 y este 14 menos 8 me da 6. Al calcular esto, obtenemos aquí 64. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues esto significa que el valor que más se repite es 64. Que la calificación que más veces apareció fue 64. Que la cantidad de número de pacientes que con más frecuencia ocurrió fue 64. ¿Listo? Eso es lo que me permite conocer, apropiar la moda. Para eso me sirve la moda. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? Profe, ¿el 14 de dónde salió? Ok, con mucho gusto. Frecuencia de la clase modal. Clase modal, la que tiene la más alta cantidad, 14, lo que más, la frecuencia más alta, lo que más se ve. Entre 60 y 69 sucedieron 14 eventos. ¿Ok? Este 14. Listo, 14 menos 10 premodal, 14 menos 8 posmodal. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, nosotros de aquí vamos a dar un brinco. Vamos a pasar a trabajar con muestras, lo que es muestreo, población y muestra y esos temas.
de acuerdo a lo que está planteado en el guión de aprendizaje. Ustedes saben que el guión de aprendizaje de esta asignatura es nuevo, ¿no? Fue ajustado y entonces ahí hay unos cambios interesantes. Entre esos está que vamos a hablar de eh, población y muestra. Vamos a hablar de muestreo. ¿Listo? Entonces, 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 ok. Esto, ahora que terminemos la tutoría, les coloco estas diapositivas. Tienen una sugerencia, los estoy invitando a estudiar inglés, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de eh, muestreo, muestreo y distribuciones de muestreo. ¿Listo? Y hay varios temitas aquí que tenemos que mirar. Esto lo vamos a encontrar en español, pues no la diapositiva, sino el contenido en el curso. Ya lo muestro dónde está. Ya les muestro dónde está esto. Tenemos que meter a, tenemos que meternos al libro, texto guía, que lo tenemos aquí. A ver si lo muestro, lo tenemos en la unidad 1. Tenemos nuestro texto guía. Y también, pues, en la plataforma, en el guión de aprendizaje, hay muchísimos más enlaces, ¿no? Yo me defiendo con este, realmente me gusta mucho. Me defiendo con este. Ok. Entonces,
Entonces, ay, descargue ese librito. ¿Qué me dio de pequeño? Bueno, sí me toca cerrar esto porque no me toca buscarlo por otro lado. Ahí lo tienen ustedes, ¿no? Así ustedes les abre este texto. No sé por qué no me está abriendo en tamaño normalito. Pero espere que yo por aquí me defiendo. Ya lo busco por aquí. Este aquí encontró. Ok. Oh, no, ¿qué pasó? ¿Cómo se cerró? Vamos a ver. No, aquí está.
Bueno, el capítulo 7 que ustedes les abre, fue, escucha, porque aquí no, nos morimos aquí estudiando con esto. Entonces, vámonos al PowerPoint. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, vamos a hablar de muestra y población. Hasta ahora todo lo que hemos visto de estadística descriptiva tiene que ver con poblaciones. Es decir, estamos asumiendo que los datos con los cuales estamos trabajando corresponden a poblaciones. En la práctica es poco difícil pretender trabajar con poblaciones porque las poblaciones cada día son más grandes, crecen y crecen y crecen y pues manejar todos los datos, la totalidad de los datos de los elementos en diferentes situaciones es complejo. Entonces, para eso, la estadística pues tiene herramientas que son tipos de muestreo, cómo se hace y de acuerdo a eso, a lo que se obtiene en las muestras, pues se asume que eso es un predictivo, es decir, que me permite hacer inferencia de lo que vamos a encontrar, en la población. ¿Listo? Por eso, esta parte de la estadística se llama estadística inferencial. Porque no estamos diciendo que los datos que las medidas que calculamos eh, correspondan a, exactamente al valor real. En la estadística inferencial se parte del principio de que estamos expuestos a equivocarnos, a cometer errores. Y esos errores, pues, se cuantifican dentro de los mismos procesos estadísticos y por ello se le da certeza o no certeza a la investigación que se esté adelantando. Normalmente, cuando se adelanta una encuesta de cualquier tipo, al final al final del documento se muestran las características y las condiciones, los datos de la encuesta. Entre ellos se muestra el error máximo, por eso ahora que ya vamos a empezar a jugar con la política otra vez, vamos a encontrar errores técnicos, que un empate técnico, porque están dentro de los límites del error. Entonces, ¿qué es esa cuestión del error? La significancia son términos que van a aparecer en el estudio de la estadística inferencial. Entonces, nosotros nos vamos a meter en eso del muestreo porque, pues, se cree que es más conveniente trabajar con eso para darles herramientas a ustedes para tomar decisiones con relación a las ideas de negocios, a los emprendimientos, incluso pues a la formación profesional únicamente buscando pues adquirir el conocimiento en aras de un desempeño laboral, por ejemplo, también que es válido, ¿no? Entonces, vamos a hablar de muestreo y de distribuciones muestrales. Ok. Entonces, para poder hablar de este muestreo, eh, a mí me toca explicarles un poquito no, muy en serio, lo que es la distribución normal, lo que es la distribución normal para poder pasar a hablar de estas cosas, ¿no? Del muestreo simple, del estimador puntual, de la introducción a las distribuciones muestrales, qué es una distribución muestral del promedio, de la proporción, propiedades del punto de estimación y otros métodos de muestreo. Pero antes de eso, pues es necesario que nos empapemos de esta distribución normal. Hoy no lo voy a dejar no lo voy a dejar con qué, con, eh, con esto empezado. Dejamos aquí
y empezamos en nuestra próxima tutoría con lo que son las distribuciones muestrales y las distribuciones, la distribución normal. ¿Ok? Por hoy quedamos aquí. Estas diapositivas y las diapositivas de la distribución normal también se las voy a colocar, en la plataforma para que ustedes la tengan. Y ahora que se descargue, cuando finalicemos la sesión, que se descargue la grabación, trataré de colocársela ahora mismo, antes de las 4, antes de empezar mi otra tutoría, colocarles esto en la plataforma. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aclaración antes de que terminemos? Bueno, ustedes son todos muy condescendientes, no me fusilan con preguntas, pero me aburre porque, no, mentira, no me aburre, no, sino que pues me da toda la responsabilidad, todo el peso del desarrollo a mí, porque no me dan pistas, no me dan guías, no me dan preguntas para profundizar. Jóvenes, listo. Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por su asistencia. Nos veremos, si Dios quiere, creo que en 8 días. Bueno, está programada la próxima tutoría. Eh, Espero que los temas de hoy hayan quedado claros. Y adelante con el trabajo. Está para el 10, ¿no? Para el 10 de abril. ¿Listo? Bueno, dejo de compartir. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Profe, una Tatiana. pregunta. Bienvenida El sea. próximo trabajo, el del 10 de abril, entonces ahí dice que enviarlo, pues ya, de una de las tres opciones, la primera dice que si lo hacemos, enviarle el Excel, ¿verdad? Sí, claro. Ah, ok. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Gracias, profe. Muchas Buenas gracias, tardes. profe. Ok, listo, Profe, en el Andrés. caso que, como son como 3 puntos, le Pues, enviamos el Excel y aparte el Word, porque digamos, si pero respondemos las preguntas y eso. ya, pues depende de la opción que usted seleccione. Recuerde que hay 3 opciones, ¿no? Usted selecciona una de las 3. Ah, ok, profe, sí, señor. Listo. Ok, Tatiana. Listo. Gracias, Profe, profe. buena tarde. Con mucho gusto. Gracias, Natalia. Bueno, gracias a todos. Gracias a usted, profesor. Feliz tarde. Bueno, Lina, que estés bien igualmente. Gracias, profe, buena tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, Alejandra, igualmente. Bueno, Iván. Bueno, Lisette.